Punto 4 Radio presenta su programa Enciende una luz. Música, reflexión bíblica, oración, actualidad y muchos temas más. Escúchenos y véanos en vivo todos los viernes 6 de la tarde por nuestra señal online. Espacio motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Gracias, muy buenas tardes, un saludo especial a todos nuestros oyentes, a todos nuestros radioescuchas que a esta hora se conectan con la programación de .4radio.com, como ya es tradicional en este día. Les damos la bienvenida a este espacio, a este programa Enciende una luz, espacio que es apoyado por la Congregación Evangélica Luterana San Pablo y que pues coordina el reverendo Nelson Celis, pastor de esta congregación en la capital de la República, en el sur de la ciudad de Bogotá. Así es de que ustedes pueden conectarse con nosotros, participar de nuestro programa también a través de las redes sociales, nuestras redes de la emisora, Facebook, .4 Radio, el Twitter, @.4 Radio, Skype, de igual manera, .4 Radio. Nuestra línea directa en Bogotá, el 212-5691, 212-5691, o también usted lo puede hacer a través del chat de nuestra página web en www.4radio.com. Así es de que sean ustedes bienvenidos. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con cada uno de nuestros oyentes, y que estén conectados entonces en este espacio que emitimos de 6 a 7 de la noche. Le damos la bienvenida al Pastor Nelson en esta tarde, en esta noche, y un saludo a todos nuestros oyentes en América, en Europa, en África, en Asia, en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Pastor Nelson, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a cuantas nos siguen de diferentes rincones del mundo, de Colombia, nuestros oyentes fieles, y también de los países que con frecuencia nos escuchan, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, países hermanos que reportan sintonía cada viernes en este espacio de Enciende una Luz. Les saludamos sabiendo que el Señor les bendice, también a quienes están regresando a sus hogares en este momento en el territorio colombiano. Esta es una hora pico, la hora en que es más difícil el tráfico, pero es un gusto estar con ustedes también acompañándolos en el bus desde su dispositivo móvil. Esa es la emisión 23 de nuestro programa. Hemos venido caminando, haciendo historia a partir de temas de reflexión que sirven para el crecimiento, el fortalecimiento de la vida en la fe de la Iglesia, pero también temas de interés común para cuantos nos escuchan. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11:25. Hermanas y hermanos, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra hermana Claudia Rincón, la esposa del pastor Nehemías Parada, y aunque nos duele su partida, damos gracias a Dios por su Pascua, su presencia. Oramos por su esposo, sus dos pequeñas hijas, confiamos en el amor de Dios y sus promesas. Claudia Rincón hoy descansa en su presencia. Con esta noticia que nos conmueve, que nos permite también manifestar unidad en la oración y clamando al Señor consuelo para Pastor Nehemías y su familia, iniciamos este programa en el que también hacemos memoria
de ese acontecimiento de hace 30 años, el Holocausto del Palacio de Justicia. Hacemos memoria de las víctimas, de quienes fallecieron en este encuentro entre el movimiento M-19 y las fuerzas del orden de nuestro país. Y clamamos también al Señor para que no quede impune la desaparición y la muerte de tantas personas en este triste, funesto acontecimiento en la historia de nuestro país. Hoy tenemos una invitada especial, una persona que nos ha escuchado algunos de nuestros programas desde la distancia y que hoy aprovechamos su visita a Colombia para tenerla en este espacio. Ella es la doctora Patricia Cuyati, secretaria de la Federación Luterana Mundial para América Latina y el Caribe y referente de la región Norteamérica. Es muy cercana a nuestra iglesia, ha estado acompañando procesos también, motivando y facilitando el diálogo en tantas decisiones que tenemos que tomar como iglesia, y hoy está con nosotros para hablarnos de lo que hace, de su labor y del trabajo que en la región se viene desarrollando desde las iglesias que son parte de la comunión en la Federación Luterana Mundial. Bienvenida, Pastora Patricia. Muchas gracias, Pastor Nelson. Es nuevamente un honor estar aquí. Agradezco por la invitación y entrego saludos de las hermanas iglesias en la región, especialmente a todas las personas que están escuchando este momento. ¡Qué alegría! Pastora, nosotros hemos venido haciendo unos programas especialmente en octubre, hablando de temas que tienen que ver con ese acontecimiento grande de los 500 años del inicio de las reformas protestantes. Hoy en día lo hablamos un poco en plural, no tanto la reforma, sino como las reformas protestantes que han surgido en ese movimiento del siglo XVI que desencadena una serie de acontecimientos y por la historia conocemos también uno de sus protagonistas, el doctor Martín Lutero. Es gozo para nosotros poder conmemorar 500 años y hacerlo también en un espíritu de unidad. Muchos de los que nos oyen no saben cuál es el lema de estos 500 años, lo que vamos a conmemorar en apenas 2 años. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se viene organizando? ¿Cuál va a ser el tema que nos va a motivar a nivel mundial en la comunión? Sí, a nivel de las oficinas de la comunión en Ginebra, se está trabajando, ya se trabaja desde hace algunos años, en promover desde las iglesias localmente, regionalmente, toda esta conmemoración, pero también reflexión de lo que significa ser y vivir como luteranos en la sociedad y luteranas. Así, el tema importante se enfoca en la libertad, en la liberación, concepto clave de la Reforma, y por eso el tema que va a convocar el año 2017 está enfocado en libres por la gracia de Dios. La gracia es un tema central para los y las luteranas, y por eso la gracia está parte de este tema. Es parte de este tema, pero la gracia que viene de Dios y que es un elemento importante para la salvación y para las relaciones que esa salvación puede ser posible. Interesante. Y bueno, ha sido trabajo mucho tiempo y estos últimos 10 años especialmente ha habido una agenda interesante con propuestas temáticas bastante sugestivas, no solo para la región, sino para el mundo entero. ¿Qué ha significado? Voy a entrar un poco para que nos cuentes de tu vida y después volvemos sobre este tema macro. ¿Qué ha significado para ti en tu vida, pastora, el sentirte libre por esa gracia de Dios? ¿Qué ha significado para ti el ser luterana en este contexto concreto de América Latina? Bueno, tú me estás pidiendo remontarme muchos años atrás en mi vida, pero lo vamos a hacer. La gracia, el tema de la gracia no es un tema que yo tenía como principio y base cuando era adolescente y joven, que ya estaba vinculada como líder en una iglesia evangélica llamada peruana, en Huancayo, en la ciudad de donde yo soy. No obstante, tenía inquietudes sobre la interpretación de la palabra, la ausencia de mujeres en el liderazgo y la ausencia absoluta de mujeres en el pastorado. En una iglesia donde no tuve esos ejemplos o esas
reflexiones que me ayudaran a vivir en libertad, sino más bien de prohibiciones o de la imposición de la ley más que de la gracia. Ya tenía preguntas. Cuando hago mis estudios en el seminario interdenominacional en Lima de teología, tengo la oportunidad de tener el contacto con la Iglesia Luterana, pero también de conocer un poco más de lo que es la Reforma Luterana y de los conceptos principales a través de los estudios. El tema de la gracia me permite ver una nueva dimensión, porque evidentemente la gracia te la predican, y te la predican parece de manera mutilada. Sí, Dios es gracia, pero necesitas hacer esto y esto y esto. Y gracia y obras es una cuestión contradictoria. Para mí la gracia, cuando se vincula con el hecho del respeto y la libertad, como un binomio que van juntos, es liberador. Porque es un Dios que se acerca a uno, a una, en respeto íntimo de cómo eres. Y te ofrece ese concepto de salvación porque te reconoce en la dimensión completa de quién eres. Y ese acercamiento respetuoso de Dios me hace ver también mi vida como algo digno, sagrado, donde está la presencia de Dios. Y por tanto, mi vida en sí va a ser de respeto en lo posible, porque soy ser humano, en cuanto me relaciono conmigo misma y con los demás. Ese principio es liberador. Ese es uno de los momentos en que yo comprendo la libertad, pero claro, es difícil vivir porque cuando a uno le enseñan, sí, pero tienes que hacer esto o no tienes que hacer lo otro, hay mucho desafío para aprender. Por otro lado, mi relación con la Iglesia Luterana me presentó un espacio para la vocación del pastorado. Y es por eso algo que anhelaba, pero no sabía dónde se podría encontrar. Encontré la oportunidad de pensar, es posible ser pastora, sí, algo que me interesa, pero también es posible interpretar la palabra desde la libertad y para la libertad en la gracia de Dios. Bueno, en este sentido, mi concepción de iglesia también cambia, porque no se trata de una iglesia con una jerarquía absoluta de hombres, sino también una jerarquía en igual de mujeres y hombres y de jóvenes y de niños, donde la participación necesita ser en lo posible promovida, pero donde hay oportunidad de leer la Biblia desde las diferentes experiencias de vida. Esto es un espacio de libertad que me permite y me ha permitido desarrollar el ministerio pastoral con muchos aprendizajes, pero donde también el encuentro con las personas más simples me ha permitido afirmar de manera práctica qué significa ese Dios de gracia. Qué maravilla y qué hermoso testimonio. Y seguramente ha sido también toda una lucha para transformar ciertas estructuras mentales de nuestros pueblos latinoamericanos. Sabemos que estos pueblos de Bolívar y San Martín son muy patriarcales, incluso hoy en pleno siglo XXI, y seguramente las iglesias no han sido ajenas a eso. Cuando tú hablas de un ministerio de las mujeres, donde esa libertad que trae la gracia de Dios es libertad para los hombres y es libertad para las mujeres, es libertad para todos, o sea, no está condicionada a quienes dirigen las iglesias generalmente y en alguna época solamente hombres, sino también a todo el pueblo de Dios. Ese ministerio tuyo como mujer, imagino que en eso has sido pionera también en tu país, en Perú, pero seguramente también en América Latina. Ha sido una época de cambios en la que tú inicias el ministerio pastoral. ¿Qué desafíos, qué incluso obstáculos te encontraste en ese camino, en ese caminar hacia el ministerio ordenado como pastora de la Iglesia Luterana? Sí, debo reconocer que no soy la única. Tengo junto conmigo muchas mujeres laicas que tienen un liderazgo muy bonito y lindo.
y ahí hay muchas mujeres, María, Marta, muchas mujeres que yo ahora no da para nombrar, pero que me formaron y son líderes. Y junto a mis dos colegas, Adita Torre y Irene Ponce, quienes se ordenaron junto conmigo, y fuimos 5 personas ordenadas por primera vez en nuestra iglesia, hemos aprendido a trabajar el liderazgo, porque también nos tocó a los 5 pastores y pastoras afirmar qué era la ordenación y también afirmar teológicamente el significado de la ordenación de la mujer en una iglesia. No solamente desde bases teológicas, sino desde lo vocacional y desde el concepto de la imagen de Dios. Pero bueno, sí, siendo una de las primeras mujeres ordenadas, somos en cierta forma pioneras y hemos asumido tareas pastorales oficialmente en las congregaciones, aunque mis colegas ya venían siendo pastoras o trabajando en equipos pastorales. Pero es también un proceso de calificación y colegiado que se hace a través de un cuerpo pastoral. Yo he sido elegida la primera pastora presidenta de mi iglesia y como tal también hemos asumido espacios de representación, de diálogo, pensar la iglesia, su misión, su crecimiento, la administración de la misma, la formación, todos esos aspectos. Pero liderar la iglesia no hubiera sido posible si es que no se hacía de manera colegiada, es decir, con la participación, colaboración, ayuda e incluso liderazgo de mis propios colegas y de mis propias colegas. Sí, Dios nos da dones, capacidades. También la vida me ha permitido algún estudios aparte del de teología, pero hacerlo de manera participativa e incluso sentándose a la mesa con quien piensa diferente y es diferente e invitándole a hacer y trabajar. Eso ha permitido quizá que se puedan lograr algo diferente. Dificultades, bueno, las hay siempre, porque una de las dificultades ha sido, en cuanto a mujer, no caer en el hecho de responder o tratar de justificar por qué las mujeres tienen que ser ordenadas, porque si una iglesia ordena a mujeres para el ministerio pastoral, no tenemos que dar una justificación porque sabemos bien por qué lo hacemos. Quienes necesitan encontrar una justificación y estudiar para eso son las iglesias. Así es que quizá en su momento yo decepcioné a muchas personas que me hicieron la pregunta porque el principio mío fue no justificar, sino más bien invitarles a que puedan buscar por sus propios medios o ofreciéndoles algunas herramientas la investigación propia. Lo otro fue, como era una pastora joven en aquel tiempo, la interacción en el comité interconfesional, donde participan tanto la Iglesia Católica Romana, el comité judío, el movimiento, iglesias vinculadas al movimiento islámico, la Iglesia Anglicana, Metodista, Católica, Luterana y el Consejo Nacional Evangélico. Un diálogo de pares, donde yo era la única mujer líder y donde también era joven. Entonces, este hecho de que las personas te ven como está aprendiendo o está llegando o bueno, es mujer, sin decírtelo, es un desafío. Y bueno, la participación, las reflexiones teológicas, la seriedad con que uno trabaja, ha sido un buen camino para afirmar mi liderazgo, para abrir espacios, la participación en eventos públicos,
de oración, en cultos unidos, ofreciendo reflexiones teológicas, trayendo la perspectiva de las mujeres. Han sido momentos para confirmar ese liderazgo y abrir camino junto con otras mujeres para otras mujeres que vienen. A nivel regional, el caminar ha sido muy bonito porque ya en la iglesia en Nicaragua estaba la pastora Victoria Cortés y un año como líder, y después también vino la pastora Gloria Rojas de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y a través de la ELCA conseguimos vincularnos también con obispas de Norteamérica, de Estados Unidos, de la ELCA. Ese caminar ha sido muy bonito, y aunque no muy frecuente, el hecho de visualizar el rol en el ministerio de liderazgo y decisión de las mujeres, aunque sea en pocas iglesias, es también una muestra de cómo las iglesias luteranas van haciendo posible lo que significa una iglesia de iguales. Sí, o sea, más que verlo como una reivindicación de un sector de la iglesia, es un reconocimiento del ser mismo de la iglesia, lo que la iglesia es y debería ser y debió ser siempre a través de los tiempos. Y en ese sentido seguramente se ha ido trazando, haciendo un surco para que otros también continúen en esa obra de sembrar y recoger en toda esta red de mujeres que hay en América Latina, pero más bien en ese reconocimiento mismo de la iglesia en América Latina para el ministerio, para el servicio y el liderazgo también de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, y pienso que no es solo, en este orden de ideas, no es solo una causa de las mujeres, sino una causa de toda la iglesia en reconocerse desde la diversidad, desde todos sus componentes y desde ese sacerdocio universal que realmente se expresa y se debe seguir expresando en nuestras iglesias. En Colombia ha sido un desafío también y se han abierto caminos, y yo sé que es gracias también al testimonio de nuestras iglesias hermanas en otros países que han tomado la iniciativa en abrir los espacios. Y de hecho la historia de Colombia, la historia de la iglesia luterana en Colombia si bien está contada por hombres, tristemente, pero esa historia nos cuenta de las historias de mujeres que han sido pilares y que aún hoy muchas de ellas aún viven, están desde los inicios, ya cerca de 80 años, y han venido luchando y ejerciendo su liderazgo. Vamos a hacer una pausa, pastora, volvemos y continuamos con este tema. Es un tema de empoderamiento, pero también seguimos hablando de la labor de la Federación Luterana Mundial, especialmente esta Secretaría Regional de América Latina y el Caribe. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo
contigo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, es imposible no cambiar. Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar, caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Punto 4 Radio, mejor radio. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio Online. La Congregación Luterana San Pablo invita a todos los oyentes de Punto 4 Radio a participar de la celebración del culto todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Nuestra congregación está ubicada en la carrera 13D, número 5156 Sur, barrio Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal a mis amigos de Punto 4 Radio? Les saluda Rocío Montenegro desde la ciudad de Guatemala y yo los quiero invitar a que sigan sintonizando Punto 4 Radio y también pueden escuchar mi música, así que sigan sintonizando. Muchas bendiciones. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio, mejor radio. Bien, amigas y amigos, aquí estamos de vuelta en Enciende una Luz y saludamos a quienes van reportando sintonía, a Arley Hernández de la ciudad de Tunja, a Marina Vega de la ciudad de Yopal, Claudia López y Joel Santiago Celis López en la ciudad de Bogotá, y a quienes nos oyen desde otros países, al pastor Natanael Lizarazo, fiel oyente de este espacio de Enciende una Luz. Hoy estamos con la pastora Patricia Cuyati y ella ha venido hablando de su testimonio. Para nosotros es importante conocer esas experiencias de vida, saber el camino que ha recorrido también en el servicio que presta en la iglesia, en su ministerio, esos caminos que ha venido también disponiendo para que otros y otras que ejercen su liderazgo en América Latina también se motiven a trabajar por la obra del Señor y especialmente en la iglesia luterana. Comenzamos el programa hablando un poco de los 500 años, de esa conmemoración grande que tenemos a puertas y que venimos preparando ya hace algún tiempo. Y yo sé que muchas y muchos que nos están escuchando hasta ahora, que están emocionados con nosotros también por esta conmemoración que tiene dimensión mundial.
muchos no conocen la dinámica, el cómo se viene planeando, desarrollando, cuáles son los temas centrales. Escuchábamos pues el de libres por la gracia de Dios como el tema general, pero también hay unos subtemas que para nosotros son significativos, quizás los hemos mencionado ya en algún momento en Enciende una Luz, pero que es bueno recordar a quienes nos están escuchando. ¿Cuáles son esos subtemas, Patricia? Son 3. La salvación está a la venta. Porque la salvación es un don gratuito de Dios. Esto es un principio luterano. Y se opone a todo concepto que quiera tratar la salvación como un bien. La salvación no está a la venta. Acá en Colombia, en muchos predios, en muchos terrenos que se encuentran por ahí que parecen baldíos o abandonados, generalmente se pone un cartel muy grande que dice: este lote no está en venta. La salvación no está en venta. No, la salvación no. Y este es el mensaje central de la doctrina luterana. El otro subtema es: los seres humanos no están a la venta. ¿Por qué? Porque somos creados y creadas a la imagen de Dios. Entonces, el hecho del respeto de la dignidad humana y de su integridad es un valor importante para la Iglesia. Por eso, lo que las personas sufren por causa de la pobreza, por causa de las guerras, por causa de las migraciones o muchos otros elementos, denigran esa imagen de Dios. Y es un elemento crítico en los cuales la Iglesia debe comprometerse. Y el tercer subtema es: la creación no está a la venta. Aunque también nosotros y nosotras somos parte de la creación, especialmente todo aquello que está aparte de los seres humanos, porque nos hemos hecho humanocéntricos. Todo lo que Dios ha creado necesita respeto, así como los seres humanos, al mismo nivel. Y por eso ese encargo de administrar lo que Dios ha creado es un encargo del cuidado y que no debe estar sujeto a la explotación de ninguna forma, sino de su cuidado para que el ser humano se relacione de manera responsable, pero tampoco de dominación. Y aquí en nuestro continente sabemos, la dominación viene con la conquista, y la conquista de la tierra, de la creación. Hay mucho por trabajar porque son recursos para vida, pero no para la explotación, y tampoco para servirse y producir ganancia y beneficio propio. Por momentos parece que estos temas hubieran sido pensados para Colombia, como que dicen mucho, y seguramente en muchos países de la región también están diciendo y poniendo en alerta sobre situaciones de explotación, de abuso que se vienen dando sobre las personas, sobre la creación misma, incluso en el mismo tema de la salvación, con ciertas teologías que parece que ofrecen y a precio elevado la gracia que sabemos Dios nos da. ¿De dónde surgen estos temas? ¿A quién se le ocurre esta idea como tan interesante de dividir en 3 momentos, en 3 espacios, temas que realmente tocan a la realidad de nuestros pueblos? Escuchando lo que sucede en las iglesias a nivel mundial, ha habido un equipo de estudio que ha conseguido poner esto y traer una propuesta que ha sido afirmada en Consejo de la Federación. Y estamos muy contentas, en la región muy contentos, porque una de las personas que ha liderado este grupo de estudio, la persona que ha liderado es el doctor Walter Allman, pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil. Hay unos principios para la conmemoración de los 500 años de la Reforma que ya inició. Son 3 años, 14, 15, 16 hasta el 17. 15, 16, 17. Que la conmemoración es un evento global. No es solamente algo que se da en Alemania. Se dio, pero ahora es global. Entonces, la Reforma Luterana hoy es una ciudadana del mundo. El concepto evangélico del Evangelio
ha sido abrazada por diferentes religiones o diferentes confesiones religiosas y se ha situado en diferentes épocas. Entonces ahí también vemos el don, el regalo de la Reforma más allá de las iglesias luteranas solamente. Otro principio es que es luterana porque responde al hecho de tratar de vivir como cristianos y cristianas. Eso es testimonio. En las diferencias de vivir de la mejor forma posible como cristianos, con iglesias que al fin tenemos una ruta junta, pero por la historia tenemos nuestras identidades, pero que hemos sido llamadas y llamados por Jesucristo. Y es una reforma continua, no ha parado, continúa hasta ahora y ojalá siga continuando, porque al ser luteranos y luteranas no nos podemos cerrar en las puertas de las congregaciones o de la iglesia, sino vivir el ser luterano cada día en nuestra sociedad. Ser ciudadanos y ciudadanas cuya identidad luterana continúa presente hoy. La reforma luterana continúa en reforma a través de nosotros y nosotras hoy. Y las iglesias están llamadas a estar abiertas a esa constante reforma, o sea, no es solamente para las personas, pero también las iglesias. Y en el 2017, no sé si me falla un poco la memoria quizá, también se cumplen 70 años de haberse conformado la Federación Luterana Mundial, creo, o estoy muy desatinado. Esa es una pregunta buena que tampoco yo no... Déjame pensar ahorita porque... Pero bueno, más allá del tiempo, porque yo sé que también se conmemorará un poco esta iniciativa de vivir la comunión un poco más en fraternidad, sororidad y en cercanía, las iglesias luteranas del mundo. ¿Cómo? Sí. Estamos bien, sí, estamos bien con la fecha. 1947, y en un contexto bastante complejo en el mundo surge esta iniciativa de hacer ver, más bien, de hacer significativa a nivel mundial esa comunión que hay entre las iglesias luteranas. ¿Cómo se siente ese espíritu? Porque yo sé que el acontecimiento de los 500 años y ahora de los 70 también del inicio de la federación son motivo como de alegría, de gozo, el poder seguir siendo un signo de unidad y de esa unidad que confronta al mundo, porque es la unidad de los cristianos y cristianas que siguen creyendo en ese proyecto liberador del Evangelio, que siguen viviendo el sacerdocio universal y que creen, como lo decías tú hace un momento, que la iglesia ha de seguir reformándose porque todavía hay mucho por reformar. Uh-huh. Sí, esto es una invitación cuyo objetivo es que las iglesias miembros, viviendo en comunión, se reconozcan mutuamente porque son parte de una comunión global, pero también una comunión que tiene su hecho en lo local, en lo regional, o sea, que tiene vida. Y que el llegar a la conmemoración de la Reforma el año 2017 puedan estar fortalecidas y puedan aprender de las prácticas entre las unas y las otras, porque en cada iglesia, en cada lugar, hay mucha riqueza. Y es interesante seguir siendo signo y testimonio de esa unidad. Pero, bueno, algunos dirán, ¿qué significa vivir esa comunión como luteranos? Porque no significa que las iglesias de la comunión de la Federación Luterana sean iguales todas en su modo de ser y de vivir su eclesialidad, sino que hay diferencias y seguramente según cada país hay modos de ser iglesia tan diferentes. Hay cosas que nos mantienen unidos, de pronto nuestra doctrina, esos solos de Lutero, de los que en otro programa también tuvimos ocasión de hablar, quizá documentos centrales básicos como la Confesión de Augsburgo, pero también en la diversidad hay cosas que nos permiten ese estar unidos. ¿Qué es lo que tú has visto, de pronto lo que identificas en nuestro ser
latinoamericano y también lo que has visto en otros países donde la iglesia luterana tiene presencia, que hace diversas a las iglesias locales, pero que permite enriquecer y fortalecer esa unidad? Como que qué elementos se encuentran desde la diversidad de nuestras iglesias que nos permiten decir estamos cada vez más en comunión. Sin duda es las identidades luteranas. O sea, tenemos el principio de la gracia, el principio de la cruz, los dos reinos, temas profundamente teológicos, el catecismo, la oración, que es muy importante para las iglesias. No obstante, la identidad de cada iglesia es contextual. Y el hecho de ser iglesia en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Surinam, en El Salvador, en Nicaragua, México, es diferente porque las iglesias están respondiendo a las necesidades de sus realidades porque viven y trabajan con miembros que tienen realidades específicas y aspiraciones específicas, las cuales son fortalecidas con su fe. Sí, es decir, no hay un molde para ser luterano, ¿no? Sino se vive esa identidad en contexto. Y de lo que tú identificas de pronto del acompañamiento que haces en esa Secretaría Especial para América Latina y el Caribe, ¿qué ves tú en la iglesia colombiana? En esta iglesia que también está en constante reforma, que está por celebrar 80 años, que se reúne para cuestionar muchas de las cosas que se dan en nuestra realidad y que sigue dialogando sobre temas que son quizá coyunturales en la sociedad que vivimos. ¿Qué ves tú como, no diría desafío, como una oportunidad para que la iglesia se fortalezca y que podamos decirlo ahora cuantos nos están escuchando de las diferentes iglesias de la IELCO y que lo asuman así? Dígame, aquí está la mirada de una hermana que ve estas y estas oportunidades en nuestra iglesia. Una de las primeras oportunidades que veo en el contexto actual, exactamente la visita, por la razón de la visita pastoral, es que están en un lindo momento para repensar y afirmar qué iglesias son y qué iglesia quieren ser. Es decir, una iglesia luterana de Colombia afirmando la identidad que quieren tener y afirmando también las bases, principios teológicos y su accionar a partir de la gracia liberadora que Dios les ha dado. Es decir, el servicio de amor a través de sus ministerios, que son 6. Veo también una oportunidad en toda la membresía que tienen. Es decir, una riqueza desde la juventud. El Ministerio de Juventud que se ha vinculado a la Red Mundial de Jóvenes Reformadores y Reformadoras, a la red de jóvenes en la región. Este es el momento exactamente para explorar lo que significa ser luteranos. Y que las jóvenes encuentren no solamente una motivación, sino lugar y espacio para vivir esa identidad luterana. Con las mujeres, desde las oficinas de mujer en Iglesia y Sociedad, hay todo un lindo movimiento que la Iglesia de Colombia ha abrazado de una manera fantástica. Por ejemplo, Mujeres en Movimiento, que permite ver que no es posible la reforma sin las mujeres. En ese sentido, están rescatando las mujeres en la reforma, empezando por Catarina Fombora, la esposa de Lutero, que muchas veces aparece como la mujer atrás, pero no fue la mujer atrás, ella dio mucho a la reforma. Y muchas otras mujeres que producieron artículos teológicos, que motivaron en la reflexión, que fueron interlocutoras de la reforma o de personas que hacían la reforma. Y también de invitar a escribir la historia de las mujeres en las iglesias. Porque, como dijiste, la historia es contada desde los hombres, porque las mujeres no han tenido la oportunidad de contar las historias desde su perspectiva y sus propias historias. Esos 2 elementos están abrazados por ellas, además de trabajar con un concepto clave y una herramienta clave que es la justicia de género.
Por otro lado, yo veo en Colombia un momento oportuno para trabajar desde la identidad y estrechar lazos con otras iglesias hermanas en temas de formación, educación, en temas de amor y servicio desde la red de VIH, en temas de servicio al prójimo con las diaconías a través de los ministerios. Es decir, hay mucha oportunidad para evidenciar cómo la Iglesia Evangélica de Colombia no solamente es una iglesia de la reforma, sino que continúa reformándose. Qué maravilla. Y estas palabras tuyas son pues de gran motivación, porque la Iglesia en los ajustes, en su caminada, en ese replantearse también, de frente o de cara a muchas situaciones del contexto nacional, especialmente ahora algo que es coyuntural, que es el tema de lo que va a suceder tras los acuerdos de La Habana, los acuerdos de paz. La Iglesia tiene que empezar a ver qué rol profético asume y con compromiso, y eso va a significar grandes cambios en nuestro caminar y en nuestra historia, resignificar el sentido de la misión, lo que nos ha venido moviendo. Y pues bueno, nuestro plan misional tiene ya 5 años de camino y tiene 5 más para replantearse, reevaluarse, reestructurarse y ver qué otros desafíos se presentan. Entonces lo que tú nos dices es de verdad significativo, y qué bueno cuando es una hermana de la Iglesia que también ve desde fuera y desde la realidad un poco más en un contexto amplio como es el de América Latina estas oportunidades. Esta es la hora para saludar a otras personas que nos han reportado sintonía, justamente hablando de mujeres: Adriana Duque y Rosy Patiño, desde dos lugares diferentes de la capital de la República, desde 2 extremos de la ciudad, que nos reportan también sintonía cada viernes en nuestro programa de Enciende una Luz. Y justamente hablando de mujeres y de esos desafíos grandes, quizá uno de los ministerios más fuertes que hay en la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia es el Ministerio de Mujeres. Y una de las preguntas que yo les formulaba a nuestras invitadas en un programa anterior es, ¿hasta qué punto en ese ministerio tan interesante, tan importante, tan central para nuestra Iglesia, los hombres han asumido un compromiso también? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves tú desde la región? ¿Hasta qué punto los hombres se sienten parte de esa red también de mujeres? Tú lo nombrabas ahora en un sentido más amplio de justicia de género, porque a veces se piensa que eso es un tema solo de las mujeres. Uh-huh. Bueno, el Ministerio de las Mujeres es obvio de mujeres, pero y de mujeres no solamente adultas o mujeres que tienen hijos, también son mujeres jóvenes, porque el hecho es empoderarse, ya que venimos de historias y culturas. Tú hablaste de San Martín y Bolívar, y yo hablo de Micaela Bastidas o de Marías. Esas son las historias que no se cuentan y no se dicen, y también se evidencian en nuestras iglesias. Así que para empoderarnos necesitamos espacios, las mujeres. Pero existen esos espacios porque también hay líderes solidarios. Y la propuesta de las pastorales y de las oficinas en la comunión, y la mía propia, es hablar del tema de género, pero en el sentido de equidad, varón y mujer. Y allí también se considera importante el empoderamiento de los varones, de trabajar con el rescate, porque si existe violencia, existió también violencia en alguien que hace violencia. Es todo un proceso de sanidad y cura a diferentes niveles, así como empoderar a las mujeres para que pueda decir: esto es violencia y me doy cuenta ahora. Cómo trabajar junto con la persona que me acompaña y con mis hijos, hijas, para que no se repita. Es decir, es más grande que solamente algo que le atañe a las mujeres, es con varones. En ese sentido, la tarea de liderazgo, la tarea de trabajo desde la justicia de género, se hace entre hombres y mujeres, porque justicia de género significa varón y mujer que viven y evidencian
u vidas, acciones que afirman la justicia. Es decir, que afirman relaciones saludables de respeto, de dignidad para ambos. Y ahí tenemos mucho contenido desde la Biblia, en toda la Biblia, para que este concepto sea promovido y trabajado. O sea, hay una tarea grande por revisar, releer los textos bíblicos y leerlos también desde el contexto y el contexto de la búsqueda de equidad. Bien, saludo también en este momento a los colegios Celco, a su personal, a quienes les dirigen. Algunos de ellos han estado a cumpleaños, creo el de Sogamoso y el de Paz de Ariporo, pero saludamos también al personal del colegio Celco del Cocuy y del Celco San Lucas en la ciudad de Bogotá. Justamente son los centros educativos que tiene la iglesia, esas experiencias, ya algunos con más de 50 años, de tratar de formar nuevas generaciones desde la fe, no tanto desde la doctrina luterana como desde el mismo hecho de vivir bien el evangelio, de ser cristianos y cristianas auténticos que transforman la sociedad. ¿Cómo ves de pronto el desafío que tenemos en nuestros pueblos latinoamericanos y en el Caribe en el tema de la educación? ¿Cómo como iglesia podemos hacer algo para que ese tema que a veces nos pone en desventaja con los países europeos y con los países del norte especialmente, nos permita desde el ser iglesia y el hacer iglesia llevar a la transformación de la sociedad? ¿Cómo podemos incidir, sobre todo pues iglesias como la nuestra que tiene cuatro colegios en diferentes lugares del país? Uh-huh. Sí, la educación es una clave para la formación integral. Vivimos en contextos en América Latina y el Caribe, en contextos de fe profunda, con una mayoría católico-romana, pero donde la fe no es, o sea, la fe cristiana viene con la llegada de los españoles y de los portugueses, de la conquista, pero había fe antes de que llegaran ellas, y había una fe diferente. Para mí la educación tiene mucho que ver cuando desde nuestras iglesias luteranas se embarca en un proceso de formación para la ciudadanía, con un fuerte énfasis en ese sentido de vivir como cristianos y cristianas con una identidad luterana, que se manejen ciertos elementos básicos, pero que también se contextualicen esos elementos básicos luteranos a conceptos de espiritualidad y fe que traemos y que heredamos desde las culturas que tenemos. Eso nos va a permitir encontrar parte de nuestra identidad cultural, parte de nuestras identidades múltiples, porque en cada país también hay identidades. Entonces, eso también es una apertura para encontrarnos e identificarnos y abrazar, aceptar las raíces que tenemos. Y cómo desde esas raíces hacer un diálogo con lo que es o no es luterano. La educación es un buen espacio para eso. Y bueno, la YELCO tiene este espacio de escuelas y colegios, hay en otros países también, en otros no hay, pero la educación, siendo un elemento importante para vivir la ciudadanía, es desde la educación escolar, que tiene un objetivo de formar en valores, de reforzar la fe con identidad, para contribuir a ser ciudadanos y ciudadanas después, cuando uno es profesional, no necesariamente siendo pastor o pastora, profesional en cualquier área, y dar testimonio de esa identidad que se vive cada día y de esa identidad que hace diferencia
Y por ahí algunos dicen, pero tú eres diferente. ¿Y por qué? Porque soy luterana. Entonces, eso desde la identidad va a hacer con que muchas personas se interesen también. Quizá lo digo de manera simple, pero hay muchos elementos. Estoy consciente que es una tarea que seguramente las iglesias van a continuar haciendo posible, la educación desde las escuelas, los centros educativos. No obstante, también reconozco que es un gran desafío, porque requiere de mucho esfuerzo, de fondos, de dinero, de personal. Desafío grande. Estamos acercándonos ya al final de nuestro programa y esta pregunta la hemos formulado a otros invitados e invitadas, y es: se acerca una fiesta grande de los 500 años. ¿Qué llevas? ¿Qué vas a llevar a esa fiesta? ¿Cuál va a ser tu aporte para esa fiesta? Bueno, mi aporte ya está desde aquí, desde la manera de cómo me relaciono, de cómo trato de prepararme para el día a día del trabajo, haciendo de la mejor forma, tratando de dar lo mejor, tratando de identificar qué todavía me falta para crecer, tratando de aceptar los aprendizajes de las otras personas, de mis hermanos y hermanas con quienes me encuentro siempre. Eso es lo que puedo llevar en humildad y continuar llevando hacia la reforma. Pero también llevo la gratitud porque esta conmemoración va a permitir conocer muchas historias de vidas de mujeres, va a permitir movilizar juventud, a quienes quizás no lleguemos a conocer, pero va a fortalecer su fe, por lo cual estoy ya agradecida a Dios. Va a permitir que muchas actividades permitan que se conozca que hay iglesias luteranas en el mundo, y no me pregunten, también en Perú o también en Latinoamérica, sino que sea algo natural, que las personas cada vez más articulen con palabras de fe y con hechos que Dios vive, y Dios es un Dios de gracia y es un Dios que sigue acompañándonos en todo momento, en momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de desesperación. Es un Dios presente, tan presente que me puede afirmar que así como está presente conmigo, está presente con alguien que es tan diferente. Ese reconocimiento es también algo que puedo llevar, porque eso significa convivir con las diferencias. Pues vas con una caja llena de presentes para esta celebración. Hoy hemos estado con Patricia Cuyati, pastora de la Iglesia Luterana, secretaria para América Latina y el Caribe de la Federación Luterana Mundial y también referente en la región de Norteamérica. Pastora, ¿nos puedes dirigir en oración? Hoy muchas personas están en su hogar escuchándonos, en el caso específico de Bogotá, bajo la lluvia capitalina, y tienen intenciones de oración. Hay muchas cosas en su corazón y terminando la semana las quieren poner en manos del Señor. Pero también de modo especial nuestra iglesia hoy está unida en solidaridad con el pastor Nehemías ante esa pérdida que ha vivido de su esposa, de Claudia Rincón, pero también hacia esa esperanza renaciente en la promesa del Señor que nos habla de vida y vida en abundancia. Entonces te invitamos a que nos dirijas en este cierre con una oración. Oremos. Dios de vida, de amor, de paz y solidaridad, tú que eres sabiduría divina, sigue con nosotras y nosotros en estos días de fin de semana, que quizá para unos y unas sea de mayor trabajo y para otros y otras de descanso y de recuperación de energías, de ir a los templos, de encontrarse con tu iglesia y de renovar la fe para salir contentos y contentas, reforzados por ti y servir. Te
dejamos en tus manos todo el dolor, el duelo y el luto que nos ha causado la muerte de nuestra hermana querida, Rincón. Te pedimos, Dios, que tú estés con la familia que llora ahora, que sigas estando ahí porque sabemos que tú también estás llorando esta pérdida. Con su esposo, Nehemías, con sus 2 pequeñas hijas, con las hermanas y hermanos de la congregación local, por todos y todas quienes le han conocido. Dios, gracias por la promesa de vida y aún en el dolor. No comprendemos por qué una persona joven parte, pero lo que sí comprendemos es la promesa de esperanza, de vida y de reencuentro. Gracias, Dios, porque tú nos das la lluvia que suena en los techos. Eso es promesa de vida, eso es promesa de renacimiento, es promesa de continuidad. Te pedimos también en lugares donde la lluvia se convierte en amenaza y muerte por las inundaciones, por la fuerza del agua. Cuida, protege a las personas que sufren esto. Y Dios, mientras estamos aquí orando, bendice a cada persona que escucha este espacio radial. Bendice a sus familias, bendice a las iglesias tuyas en todas partes del mundo. Y te pedimos especialmente por tantas personas que caminan día y noche de manera desesperada desde muchos lugares del mundo buscando asilo por causa de la guerra o por causa de situaciones de amenaza. Personas que están llegando a Europa, ya sea cruzando el mar o caminando. Dios, cuídalas, protégelas. También te pedimos por la situación en Israel y Palestina. Dios mío, sé con los jóvenes, sé con las personas. Trae tu paz. Y te oramos por la paz en Colombia. Permite que se den los pasos que a veces no esperamos, pero que tú sabes hacer de manera maravillosa para que la paz sea una realidad. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Y las bendiciones del Señor contigo, Patricia, por acompañarnos hoy, por estar aquí, por haber abierto este espacio para estar en Enciende una Luz. El Señor te lleva en una misión grande, te va conduciendo y tu presencia nos anima también a trabajar en esa gran obra en la que el Señor nos está llamando a ser servidores y servidoras. Las bendiciones del Señor también con todas y todos ustedes que nos han acompañado esta tarde. Les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana. No olviden conectarse con nosotros en la retransmisión del martes a las 6 de la mañana. También el viernes en nuestro próximo programa a esta misma hora, a las 6 de la tarde. Y en el canal de YouTube.4RTV online, viendo las emisiones pasadas y esta que desde el miércoles estará también allí. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos, gracias por la sintonía que nos han reportado desde distintos lugares de Bogotá, desde Colombia. Gracias a todos, las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, tengan un buen fin de semana, pueden participar en los distintos servicios dominicales para quienes están en la capital de la República. Usted puede ingresar a la página www.yelco.org, encontrar los distintos lugares donde puede asistir y en el territorio colombiano también encuentra ahí los lugares donde puede participar de los servicios dominicales. Muchas gracias, Dios les continúe bendiciendo. Entonces quédense con la programación de .4radio.com. Feliz noche, Dios les bendiga, chao, chao. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?